Buenas tardes, mis amigos, bienvenidos nueva vez a otra entrega de su programa Foro Semanal, y en esta tarde vamos a analizar de manera detallada, no todos, pero sí los decretos, las designaciones más llamativas, que han causado más picardía en la población. Estas designaciones que hizo el presidente de la República el pasado martes 16 de agosto, inmediatamente salió del Congreso, en donde fue juramentado por segunda ocasión como el primer mandatario de la nación. Se dirigió al Palacio Nacional y desde allí juramentó su nuevo gabinete, el que está compuesto por los ministros, que son 24, y bueno, pues ya luego fue transcurriendo la semana, han salido uno que otros decretos de manera más tímida, se esperan que continúen fluyendo, pero en este programa de hoy vamos a analizar la pertinencia de muchos ministros nuevos. Por ejemplo, el de Relaciones Exteriores, que está el presidente del PRD, aliado importante del PLD en estas pasadas elecciones. Vamos a ver qué tan pertinente fue esta designación, la del Procurador General de la República, un hombre que no se le conocía con estas dotes, pero luego de ser designado, pues han salido informaciones de que sí, que fue fiscal adjunto, es abogado y demás. Así es que vamos a ver cuáles debieron irse para su casa, según nuestro invitado de hoy, que será el politólogo Daniel Pou. Él nos dirá, según su opinión, por supuesto, a cuáles funcionarios del PLD se le agotó el librito por tener tanto tiempo. Hay muchos que tienen 16, 12, 10 años en el mismo lugar, ejerciendo las mismas funciones, y dicen, hay quienes critican que debe agotársele el librito en algún momento. El gobernador del Banco Central, por ejemplo, es el único que ha habido en todos los gobiernos del PLD. El ministro de Economía, que ahora está designado en Industria y Comercio, es el único que ha tenido. Antes de ser ministro de Economía, era el secretariado técnico, él era el titular de esa institución. No, pues parece que en el PLD no hay más nadie que pueda desempeñar esas funciones. Es cierto que las funciones del Banco Central, por ejemplo, son determinantes para la economía, la estabilidad de una economía, de un país, y para la visión fuera en la frontera, en el exterior. Pero caramba, debe haber alguien en el PLD que tenga esas condiciones. Pero bueno, nuestro experto nos explicará todos esos detalles. Mientras tanto, vamos a ver unos cortitos, unos trozos específicos del discurso del presidente para que lo recuerden, para refrescarle la memoria con el tema, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, la parte en donde habló muy específico de las cosas que van a hacer con una policía de proximidad en la comunidad, usar nuevas tecnologías. No habló de temas económicos, del aumento de salario. Ese trocito vamos a verlo, y de otros puntos en específico que quiero que recuerden para que entiendan lo que nuestro invitado de hoy les va a explicar. Así es que, mis amigos, pónganse cómodos, que en Foro Semanal hoy analizamos muchas de las designaciones que hizo el presidente de la República, Danilo Medina. Esto es Foro Semanal y así comenzamos hoy. Hemos sentado las bases para las transformaciones de fondo que necesitamos en materia de seguridad ciudadana. Esto nos ha permitido contar ya con un marco legal más moderno y eficiente, que incluye la Ley de Reforma de la Policía Nacional y otras iniciativas esenciales como son la Ley de Tenencia de Armas, la de Extinción de Dominio y la ley que creó el 911. Estamos convencidos de que estas leyes y su reglamento van a posibilitar por fin
los cambios largamente esperados por nuestra gente. La ley de reforma de la policía nos permitirá tener una policía renovada, más formada, más disciplinada, más cercana a la ciudadanía a la que debe servir. Vamos a complementar este marco legal con mejor entrenamiento, equipamiento y dignificación salarial para nuestros agentes. Hoy comienzan 4 años de profundización y aceleración de los cambios, 4 años de consolidación y un modelo de sociedad más justo, inclusivo y menos desigual, 4 años de reducción sustancial de la pobreza, de afianzamiento de la clase media y de creación masiva de empleos dignos. En ninguna otra gestión, en un periodo gubernamental de 4 años, desde la muerte del tirano Trujillo, había disminuido tanto la pobreza como en el pasado cuatrienio. Y este modelo nos ha permitido también superar con creces la cifra de 400,000 puestos de trabajo que nos propusimos. De hecho, al 30 de julio alcanzamos los 432,000 empleos. Vamos a establecer estrategias de formación y creación de empleo para apoyar de cerca a nuestros jóvenes y a nuestras mujeres en los barrios y en los campos del país. Amigos y amigas, vamos a seguir modernizando nuestro país, uniéndolo de norte a sur y de este a oeste, para que ningún dominicano quede fuera del tren del progreso. Y para lograrlo, otro ámbito en el que estamos decididos a dar pasos de gigante es el transporte. Sabemos que para las familias que cada mes tienen que disponer entre un 20 y un 25% de sus ingresos para ir al trabajo o llevar a sus hijos a la escuela, la mejora del transporte es una urgente necesidad. Por eso, reduciremos el gasto que representa el transporte en cada familia dominicana en hasta un 30%. Esto lo haremos integrando la tarifa del transporte público en un sistema de pago único que comenzaremos a implementar en el Gran Santo Domingo para luego continuar con las demás ciudades del país. Vamos a continuar implementando políticas públicas que permitan a nuestros pequeños y medianos emprendedores un mejor acceso al crédito y ser cada vez más competitivos, productivos e integrados en las cadenas globales de valor. Hemos abierto las puertas del crédito con más de $1.000 millones canalizados al sector en el pasado periodo de gobierno. Estamos impulsando además distintas leyes que incentivarán que el dinero de la banca privada fluya también a las MIPYMES, como la Ley de Garantías Recíprocas o la Ley de Garantías Mobiliarias, que corresponde a una de las iniciativas más innovadoras en materia de inclusión financiera en América Latina. A lo largo de los próximos 4 años, otorgaremos al sector al menos 300,000 créditos en condiciones favorables a través de la banca solidaria y el Banco de Reservas. Este va a ser el cuatrenio del agua. Facilitaremos la participación comunitaria a través de los consejos de cuenca como mecanismo de administración y de solución de conflictos. En segundo lugar, vamos a ampliar la cobertura del suministro en un 83%. Incluiremos también infraestructuras y tecnología para una mayor eficiencia del uso de este recurso en actividades agrícolas y turísticas. Garantizaremos además un 100% de cloración de las aguas que se transportan por tuberías. El tercer pilar será una estrategia nacional de saneamiento, con mejor manejo de aguas residuales. Y por último, continuaremos los proyectos de gestión integral de las cuencas de los ríos. Esto incluye también la reforestación. Tenemos que comenzar con tiempo a proteger las cuencas de los ríos si queremos tener en el futuro agua para nuestro consumo y para nuestro desarrollo. Mis amigos, gracias por continuar con nosotros y en esta tarde ya estamos en compañía de nuestro invitado central en el día de hoy. Nos acompaña nueva vez el politólogo Daniel Pou. Buenas tardes y bienvenido por tercera ocasión, creo que es en el programa. Más o menos. Buenas tardes, señorita Rojas. Pues un placer para mí compartir con usted en su espacio.
El placer es nuestro porque sabemos que usted es un hombre que sabe de lo que habla, como todos los expertos que traemos aquí. Y usted sabe que estamos recién iniciando un nuevo mandato presidencial. El pasado 16 de agosto tomó juramento por segunda ocasión el presidente Danilo Medina. Ha hecho una serie de cambios, remociones, algunos sorprendieron, otros no. Pero me gustaría saber desde su óptica, ¿qué pinta el panorama de República Dominicana con estos cambios que ha hecho el presidente Danilo Medina? Para bien, para mal, su experiencia, ¿qué nos dice? Sí, indiscutiblemente que el movimiento dentro del tren gubernamental que se ejecutó el mismo día de toma de posesión, tal y como manda la Constitución, que juramentó su gabinete, tiene dos tipos de situaciones particulares. Una de ellas es la integración de nuevos miembros al gabinete, pero no tan solo de nuevos miembros al gabinete, sino de miembros de otros partidos que no son el partido de gobierno. Sí, señor, de los famosos aliados. De los aliados. Y esta vez aliados de una connotación política más trascendente, pues se trata justamente del Partido Revolucionario Dominicano, salvo un nombramiento que hay en el Ministerio de Economía y Planificación, que es el de un académico universitario que no se sitúa muy bien en términos vox populi en ninguno de los partidos, aunque dicen que era un amigo del Partido de la Liberación Dominicana y otros que era un amigo del Partido Revolucionario Dominicano, pero a final de cuentas un hombre del mundo académico. Pero sí es notorio que en la Cancillería se nombrara a la figura principalísima del Partido Revolucionario Dominicano, al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y en el Ministerio de la Mujer, uno de los pilares que ha soportado siempre la estructura política del ingeniero Vargas Maldonado, que es la doctora Yanet Camilo, una mujer que ha desempeñado un gran papel en organizaciones femeninas, sobre todo en lo que se refiere al tema del gobierno descentralizado, o sea, de los cabildos. Ella fue directiva de FEDOMUDE y es una persona con una trayectoria de una gran labor en ese sector. ¿Pero usted cree, perdón que le interrumpa, que este nombramiento de Miguel Vargas, que sorprendió a muchos por el trabajo que venía haciendo el arquitecto Andrés Navarro, y pasar la pelota al campo político, porque si bien el ex canciller es PLDista, pero no se le reconoce como un dirigente propiamente político de esos álgidos que tiene el PLD. Él ha hecho su trabajo político, por supuesto que lo ha hecho en esta organización oficial, pero no tiene una trayectoria meramente política, como sí es el caso de Vargas Maldonado. Hay una percepción de que si el trabajo que hizo el arquitecto Navarro se le dará continuidad, tendrá el ingeniero Vargas ese bagaje para enaltecer la República Dominicana en la política exterior. Bueno, justamente hay un detalle que hay que tener en cuenta en lo que se refiere a la Cancillería Dominicana, o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es el único ministerio que la política la traza el Poder Ejecutivo. El ministro de Relaciones Exteriores es un ejecutor de la política que el Poder Ejecutivo diseña para establecer las relaciones en el plano internacional del país. O sea que no puede ser muy creativo el ministro de Relaciones Exteriores. No puede definir líneas generales de política exterior, la define el Poder Ejecutivo. Y todo el mundo sabe que en el equipo del Poder Ejecutivo hay un par de funcionarios que fueron los que auspiciaron
la llegada de Andrés Navarro a la Cancillería. Andrés Navarro es parte del Partido de la Liberación Dominicana y parte de una ala bastante ortodoxa del Partido de la Liberación Dominicana, de gente que se reputa como muy seria, muy enmarcada en las lealtades de los principios del partido, y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado va a tener que transitar por esa vía ferroviaria de ese PLDismo ortodoxo que desde la presidencia impondrá la línea internacional. Lo más importante en lo que se refiere al tema de las relaciones internacionales, visto desde la Cancillería, es que el arquitecto Andrés Navarro, un hombre del mundo académico, profesor de arquitectura, un hombre muy culto, que también pasó por el ayuntamiento del Distrito Nacional, hay que recordar que fue director de planificación. Varios años duró, sí, con el exalcalde Roberto Salcedo. Con el exalcalde Roberto Salcedo. Es un hombre muy comedido, muy cauto, pero que le dio un nuevo esplendor a la Cancillería. Sí, señor. El arquitecto Andrés Navarro tuvo la labor encomiable de volver a relanzar la Cancillería desde la imagen de la decencia. Hacía un tiempo considerable que no tenía ese esplendor ni esa actividad frecuente en materia de políticas internacionales. Exactamente, que realmente estaba caído. Y Andrés Navarro le dio bastante vitalidad. ¿Usted cree que a pesar de que usted dice que es desde Palacio, desde el Poder Ejecutivo, que se trazan la política de materia de relaciones exteriores, mantendrá esa vitalidad con el ingeniero Vargas Maldonado? Bueno, sin ánimo, por supuesto, de desmeritar la labor que él pueda hacer, pero es la percepción que tiene la gente. Bueno, yo me imagino que si el presidente Medina y su equipo le confirieron al ingeniero Vargas Maldonado la responsabilidad de la Cancillería, esta responsabilidad está condicionada a que continúe profundizando la impronta que le imprimieron bajo la dirección del arquitecto Navarro. Mire, pero esa gente tiene mucho en la oposición, los PRDistas, y ahora con ese ministerio poderoso, un ministerio importante, no lo llenarán de amiguitos. Bueno, el único problema que tiene la botellas, galones, botellones. Eso es una de las preocupaciones. Realmente el arquitecto Navarro redujo de manera considerable la nómina, como yo le llamo, la nómina en tierra de la Cancillería. Cuando hablo de la nómina en tierra, estoy hablando de la nómina que no es de ultramar, que no está en el extranjero. Las redujo de una manera considerable, y las estructuras burocráticas de la Cancillería, en las condiciones en que se le han entregado al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, están sumamente reducidas. Ahora bien, el segundo paso de la estrategia del gobierno del presidente Danilo Medina era empezar a reducir la nómina en el exterior de la Cancillería. O sea, que esa parte le toca ahora al ingeniero Vargas Maldonado, ¿o le tocaría? Le tocaría al ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y lo que pienso que indiscutiblemente va a poner a la Cancillería en una situación de poder quizás atraer hacia su estructura internacional, la estructura de ultramar, algunas personalidades del Partido Revolucionario Dominicano que tienen muy buenas relaciones con dirigentes políticos y con presidentes de otras latitudes. Pero creo que es una nómina sumamente reducida, con muy poca posibilidad, y las circunstancias en que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado va a asumir la Cancillería serán bastante limitadas para poder satisfacer la membresía de su partido, que está ávida de integrarse a la vida productiva a partir de puestos del Estado. De querer, de pretender, de aspirar a ser el primer mandatario de la nación, a ministro. Eso... A canciller. Eso cuadra, bueno, eso... ¿qué le digo? Yo en lo particular, no considero muy aceptada la decisión del ingeniero Miguel Vargas Maldonado de irse a
un puesto en el gobierno, no por lo que significa un puesto en el gobierno, sino porque de la capacidad que él tenga de reagrupar a la gente de su partido durante este próximo mandato y con miras a las elecciones del 2020, dependerá la persistencia en términos existenciales de su partido, en términos de vida útil que pueda tener a partir del 2020. No, me parece que quizás desde el punto de vista estratégico, la decisión de aceptar una cancillería o de negociar el apoyo con miras a que se le otorgue una cancillería puede ser realmente la daga envenenada para su partido. Probablemente este haya sido el cambio, el decreto que más haya llamado la atención. No ha sido el único. Hubo sorpresa con el nuevo procurador, Jean Alain Rodríguez, sí, del centro de dirigir el Centro de Exportación e Inversión, el CIRD. Sí. Ahora pasa a dirigir la política criminal del gobierno, porque eso es el procurador, tiene rango de ministro de Justicia. Sí. En otros países... es el Ministerio de Justicia. Exacto, supongo que pronto aquí lo equilibrarán, como se ha hecho con los ministerios, que ya no son secretarios, secretaría como antes. Pronto, probablemente. Entonces, este procurador ha sorprendido, esta designación ha sorprendido bastante. Hay quienes dicen que sí tiene el suficiente bagaje. Ya de hecho, después de su designación han salido informaciones de que fue ayudante de fiscal. Sí, él fue fiscal adjunto. Exacto, y todo ese tipo de cosas. Pero en el momento que se vive en el país, con el auge de la criminalidad, tanto nacional como transnacional, en su experiencia, ¿usted cree que fue una decisión acertada del presidente de la República? Mire, Jean Alain para mucha gente es una incógnita. Yo lo conozco, no soy amigo de él, pero en algún momento he tenido contacto profesional con él. A muchos abogados que sí lo conocían les sorprendió porque Jean Alain estaba desde hace muchos años dedicado al derecho civil, sobre todo lo que tenía que ver con comercio internacional y ejercicio corporativo. Aunque Jean Alain tiene un excelente currículum como pocos abogados en este país, es una persona sumamente trabajadora, un profesional exitoso, sorprende un poco porque por lo general la figura del Procurador General de la República tiene una mayor carga política. Exactamente. Que la mayoría de los funcionarios. Lo que es el Procurador General de la República y el Ministro de la Presidencia son las dos figuras con mayor carga política que hay en el gabinete. Y todo el mundo sabe por qué. Primero, el Ministro de la Presidencia es la persona de mayor confianza del Presidente de la República, que por cierto fue ratificado el licenciado Gustavo Montalvo. Mis felicitaciones para el buen amigo Gustavo Montalvo, que ha sabido llevar a pie juntillas la visión del presidente en las ejecutorias que le corresponden como ministro de la Presidencia, un hombre de trabajo incansable, a quien aprecio mucho, pero el procurador es una figura de mucho peso. Hay otro elemento que me preocupa de la separación del licenciado Domínguez Brito en estos momentos de la Procuraduría General de la República, y es que él prácticamente es quien llevaba sobre sus hombros la elaboración de los 21 reglamentos de la aplicación de la nueva ley orgánica de la policía. Exactamente. La comisión que se creó a partir del Consejo Superior Policial, que está integrada por el Ministro de Interior y Policía, que también fue reemplazado, pero que no cuenta tanto porque el ministro saliente no le dedicaba el esfuerzo y la atención necesaria a sus vínculos con la policía, y eso lo sabe todo el mundo. Pero el reemplazo del licenciado Domínguez Brito empieza a causar preocupación porque yo no sé hasta qué punto el magistrado Jean Alain Rodríguez podrá estar al tanto
y ha tenido la experiencia suficiente, porque la policía hay que conocerla bien para tú trabajar con ellos, para poder llevar a buen camino la elaboración de esos 21 reglamentos. Entonces, esto se ha creado mucha preocupación en el mundo que se preocupa mucho del tema de la seguridad ciudadana y de aquellas personas que tienen expectativas de que la nueva ley orgánica de la policía pueda ser salvada y llevada a buen puerto a partir de que se elaboren de manera correcta y adecuada los 21 reglamentos de aplicación, que es lo que le da musculatura a la ley orgánica de la policía. Pero usted que conoce bastante de seguridad ciudadana, ¿usted cree que es posible controlar, bajar a niveles aceptables el nivel de inseguridad del país solo con esos 21 reglamentos, sin inyectarle el recurso económico que se requiere? Porque el presidente en su discurso habló de muchas cosas bonitas para mejorar la seguridad ciudadana, pero en ningún momento habló del aumento de sueldo para los policías. Sí. No es que otro sector no necesite aumento, pero caramba, en pleno siglo XXI un policía ganando 5,000 pesos, 4,000, menos de 10,000 pesos, que es lo que gana un raso, un conscripto. Un conscripto, que es el primer paso que usted da cuando llega a la policía, que no tiene, ni siquiera macana tienen los conscriptos, porque el arma es cuando tú eres raso o algo por el estilo. Para que el público entienda que es un conscripto, los conscriptos son esos policías que usted ve desarmados por lo general en la calle, con su uniforme, la cara un poco lánguida, ¿verdad? Del hambre que han pasado haciendo el centro. El centro y las vicisitudes que pasan, y que se encuentra prácticamente tratando de superar el primer sedazo para pasar a ser policía. Exactamente. Mira, nos hemos desviado del tema, tema central, pero yo sé que este es un tema que te apasiona. Sí, no, y que le interesa a la ciudadanía, porque cuando el presidente, por ejemplo, yo estaba, y miles de ciudadanos viendo el discurso, escuchando el discurso del presidente, nos quedamos esperando cuando estaba hablando de usar una tecnología de geolocalización para ubicar el crimen, los delincuentes y demás. No habló de cuarto para la policía, del aumento no era adecuado que el presidente hablara de dinero, incentivos para la policía, porque eso es un tema que se va a desprender de los reglamentos que se están elaborando. Okay. En la policía no se puede hacer aumento porque sí. En la policía primero hay que reestructurar elementos fundamentales, funcionales de la policía para hablar de aumento. Recuerde bien usted que hace no más de 2 meses el actual jefe de la policía habló de que hay más de 7,000 policías que están en la nómina pero no desempeñan funciones que le conciernen a la institución policial, y 2,300 policías que no se sabe dónde están. Por eso yo lo había propuesto, y la vez pasada que vine a su programa le propuse al presidente, creo que fue uno de los primeros programas que lo propuse, era que se hiciera una auditoría de recursos humanos de la policía. Sí, señor, lo recuerdo. ¿Lo recuerda? Claro. Porque yo dije, así cuando la ley empiece a aplicarse con sus reglamentos, ya la policía estará saneada. Se sabe cuántos policías realmente tenemos y qué hay que hacer con los policías que están en la nómina pero no están en función policial. Es un tema de racionalidad, ¿verdad? Cuando usted compra una empresa y viene con nuevas normas, nuevos propósitos y tal, lo primero que usted le exige al que te la va a vender es que te dé un inventario, primero de los activos de la empresa, equipos, materiales, edificaciones y del personal que tiene. Y cuando usted viene a aplicar la nueva normativa, el nuevo orden dentro de la empresa, y usted sabe con qué usted cuenta y qué va a hacer. Lamentablemente en la policía todavía esto no se ha podido hacer. Me preocupa mucho. Pero el tema de la pregunta que usted me hizo es un tema cardinal, interesante y localizado en el discurso del presidente me causa preocupación. Primero, se ha creado la expectativa, la falsa expectativa, de que el tema de la inseguridad en República Dominicana se resuelve con policías y con penas, penalidades, una política punitiva donde los individuos se han condenado a 20, 30, 40 años. Hasta ahora, y en todos los años que tengo, que son bastante trabajando el tema de la seguridad, y de acuerdo a todos los informes que recibo semanalmente de los observatorios a nivel global,
esos son dos temas, o esos son dos puntos que son los menos tomados en cuenta para disminuir la criminalidad. El otro tema es la tecnología. Usted puede tener tecnología, pero si usted no tiene una estrategia de seguridad pública bien formulada, la tecnología no le sirve para nada. Va a estar en manos de aborígenes, como dicen popularmente. Entonces el presidente ha creado, y es mi crítica, y lo digo de una manera abierta, demasiado expectativa en que la seguridad se va a mejorar con policías, con videovigilancia y con una política punitiva que produzca grandes condenas. Y lamentablemente una de las grandes ausencias en el discurso del presidente es que el único tema que asumió, que tocó como prevención fue hablar de una policía de proximidad o policía comunitaria. Pero ¿qué resulta? Que en la nueva ley orgánica de la policía, esta policía ni siquiera tiene doctrina. Para usted desarrollar una policía comunitaria, usted tiene que separar la función de la policía de persecución criminal de la función de policía comunitaria, porque la policía comunitaria es una doctrina elaborada en función de una visión de servicio social de la policía. Preparar un policía comunitario con capacidad de hacer intervención exitosa en favor de la sociedad, que se convierta en un líder de la comunidad y que sea capaz de llevar a avenencias los conflictos que se producen, toma años. Preparar un policía comunitario en cualquier país del mundo es una carrera especializada donde el individuo hay que proveerlo de conocimientos de psicología, conocimientos de sociología, de economía, porque es un cirujano social que usted va a tener. Entonces, aquí no podemos hablar de policía comunitaria cuando la propia policía, que le acaban de aprobar una nueva ley orgánica, no tiene doctrina. Usted sabe que es aquí la policía comunitaria, es un departamento administrativo de la policía. Sí, señor. La policía lo ha reducido a un departamento que se encarga de evaluar los casos donde hay mandato de otorgar fuerza pública. Eso es así. Bueno, la papa está caliente. Esta conversación se torna bastante interesante, pero con el permiso de nuestro invitado, el politólogo Daniel Pou, hacemos nuestra primera pausa y de regreso quiero que me diga quiénes debieron irse para su casa. Funcionarios con 12 años, con 10, con 8 y con muchísimo tiempo en el Estado. Pienso que hay algunos que se le acabó el librito, pero nuestro invitado nos ofrecerá esta respuesta después de esta pausa. Ya regresamos. Continuamos con esta conversación con el politólogo Daniel Pou. Y aunque al momento de irnos a la pausa conversábamos sobre la seguridad ciudadana, que no es nuestro tema propiamente, pero que con él es imposible no tratarlo, porque es un experto en ese tema también, pues quisiéramos saber, ¿hay algunos funcionarios que usted considera que debieron irse para su casa? No porque hayan hecho un mal trabajo, sino porque tienen mucho tiempo en el tren gubernamental. Por ejemplo, el gobernador del Banco Central es el único que ha habido en los gobiernos del PLD, es el único. Temístocles Montaz es el único ministro de Economía que ha tenido ese ministerio porque lo creó Leonel Fernández en 2000. En el segundo mandato, 2004-2008. Sí, en el 2006. Sí. Ah, exacto, algo exactamente. Y antes de eso, que era secretariado técnico, el único fue Temístocles. Es decir, que en los años que tiene el PLD siendo gobierno, solo ha tenido un gobernador del Banco Central y un ministro de Economía. Y es que no hay más nadie en el PLD que pueda desempeñar estas funciones. Bueno, que garanticen la macro y la microeconomía. Sí, lo que sucede realmente, el doctor Valdés Albizu es el presidente del Banco Central que más tiempo ha durado en el puesto. Se cuenta que Valdés Albizu viene desde gobiernos anteriores al Banco Central. Lo asume el PLD. Dese cuenta que el único
que el momento en que no estuvo fue durante los 4 años del gobierno de Hipólito Mejía. Exacto. Cuando se armó la debacle. Mira, lo que pasa está que el tema del Banco Central es un tema bastante delicado. El doctor Valdés Albizu es un hombre con una larga trayectoria en cuanto al tema bancario se refiere y al tema... Pero no hay otra gente en el PLD, don Daniel, que pueda... Pero es que Valdés Albizu no es dirigente del PLD. Bueno, pero aunque originalmente no era de esa casa, pero ya... Oye, lo que sucede ya ha sido adoptado por tanto tiempo, bueno, manteniendo la economía. No, pero él mantiene sus lineamientos. Lo que sucede está que Valdés Albizu es un tipo que le inspira mucha confianza a los inversionistas. Primero porque es un hombre que viene una trayectoria del ejercicio público y privado. Un hombre que ha sabido tomar decisiones heroicas en los momentos que se ha requerido y sobre todo ha garantizado con su visión un cierto equilibrio macroeconómico con el que no se puede jugar en República Dominicana, porque República Dominicana hasta ahora ha podido tener un desenvolvimiento más o menos adecuado en su economía debido a la confianza que inspira su gobernación en el Banco Central a los inversores. El Banco Central es un punto del andamiaje del Estado que es muy susceptible porque el Banco Central es el que emite las señales a los inversionistas. Y cuando en el Banco Central se coloca a una persona que puede en un momento determinado intentar dar un giro, como sucedió entre el 2000 y el 2004, que impacte la política económica a nivel macro, se producen las hecatombes. ¿Cuáles debieron irse para su casa, en su opinión? Mire, en el staff de funcionarios del PLD, que ya tienen desgaste y que por lo visto su punto óptimo de rendimiento hace un tiempo significativo que lo superaron, bueno, se debió de ir doña Ligia Amada, pero no porque doña Ligia Amada no estuviera ofreciendo los resultados que conllevaba su responsabilidad frente al MESID. Ligia Amada es una trabajadora incansable. Yo la conozco desde jovencito, desde que era directora de pedagogía de la UAS, siempre acompañada, por cierto, con doña Alejandrina Germán, que fue su asistente, e incluso que en la misma UAS, en el departamento de pedagogía, me parece terminó siendo su sucesora. Ese dúo era, los recuerdos de mi juventud eran inseparables. Ya doña Ligia Amada merece descansar. Doña Ligia es una mujer que ha tenido una trayectoria de trabajo que creo que llegó un momento en que el ritmo de trabajo podía conspirar en contra de su salud. ¿A cuáles otros se le ha agotado el librito ya? Mira, hay un tema. Doña Alejandrina Germán no pudo dar pie con bola en el Ministerio de la Mujer. Definitivamente, el Ministerio de la Mujer cayó en la clandestinidad en manos de doña Alejandrina Germán. ¿Usted recuerda los renuentes que ella estuvo a juramentarse aquella vez cuando Leonel la designó en ese puesto? Sí, claro. Y era de esperarse porque a ella le gustan los ministerios que sean un poco más jugosos y más atractivos, ¿verdad? Que confieran mayores cuotas de poder. Una persona ya que en el escenario del staff de funcionarios públicos ya realmente debe de abandonar y darle la oportunidad que gente con sangre nueva, innovadora, pues haga su nicho en el ejercicio de responsabilidad en el Estado Dominicano, es el exministro de Interior y Policía, Monchi Fadur, el doctor Ramón Fadur. El doctor Ramón Fadur fue del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Interior y Policía. Ahí volvió ahora. No pudo exhibir muchos logros porque en definitiva el señor Fadur, por lo visto, no tiene las características para llevar las gerencias de políticas públicas con la visión moderna. Ahora los retornan al Ministerio de Trabajo. Eso quiere decir que el Ministerio de Trabajo podrá caer en un ostracismo
gerencial en este próximo cuatrenio si él permanece en el puesto. Y el superintendente de seguros, que es otro que está anquilosado en el puesto, Don Euclides Gutiérrez Félix, persona que muy pintoresca, un intelectual muy sólido. También yo creo que son de las personas que deben de dejar trocha para que otros abran nuevos caminos, quizás más ágiles, más versátiles, más innovadores. Realmente aquí hay personas que tienen sentido de la inamovilidad en el Estado. Y resulta que los estados modernos son estados que requieren mucha proactividad, mucha capacidad de respuesta. ¿Qué tan negativo? Perdón que le interrumpa. Puede ser eso. En un ambiente como el de República Dominicana, un funcionario que tenga el periodo constitucional aquí son de 4, que tú dure 8, 12, 10, 14 años en un puesto, ¿le conviene eso? Mire, yo soy partidario de ese principio de gerencia administrativa que dice que nadie debe pasar más de 5 años en un puesto, porque a partir de los 5 años empieza la curva decreciente del individuo que tiende a petrificar las posibilidades de la posición que tiene. Y una persona no puede permanecer más de 5 años en un puesto. Aparte de eso, un ministerio en el Estado es algo tan absorbente, requiere tantos esfuerzos y tanta dedicación que difícilmente usted puede hacer los grandes aportes después que dura un cierto tiempo en un ministerio. Y más aquí, donde a diferencia de otros países, el ministerio no tiene los equipos que respalden las formulaciones que ameritan para poder catapultar las nuevas políticas, iniciativas frescas e innovadoras. En otros países, el ministro es un cuadro político del equipo del presidente. A veces no es un experto, pero es una persona que conoce el tema, pero los viceministros son un equipo sólido de académicos, especialistas, gente que tiene un aval, y son los que le plantean al ministro las alternativas para elaborar las políticas públicas que deben trazarse de los ministerios. Aquí los viceministros son puestos compensatorios a los compañeritos que no llegaron o que no tienen las suficientes luces para desempeñar un puesto de ministro. Entonces le dan un viceministerio para que desde ese viceministerio pues pueda recibir alguna cuota de poder, claro, teniendo un comportamiento obediente y sumiso frente a la visión del ministro, que a veces no es la más acertada. Porque lamentablemente el Estado Dominicano, y es un tema que yo llamo mucho la atención y lo estoy planteando desde ahora, yo siempre tengo una agenda de visiones y la divulgo en los programas. El Estado Dominicano es un Estado decimonónico del siglo XIX, ineficiente, no tiene continuidad, no hay sinergia interinstitucional. Por eso en República Dominicana no podemos hablar de políticas públicas, porque el Estado Dominicano históricamente es utilizado para distribuir cuotas de poder, no para asignar funciones y responsabilidades en búsqueda de objetivos y metas. Debería ser replanteado entonces esos ejes en lo que se está cimentando el gobierno, el Estado. Lo que pasa está que, mira, cuando tú oyes el discurso político de las diferentes parcelas en República Dominicana, tú te das cuenta de algo que es fundamental. Todos están negados a la transformación del Estado. Por eso cuando a mí me hablan de reforma, yo digo, aquí no hay nada que reformar. Aquí lo que debemos es transformarlo todo. Yo soy de lo que digo, que esta Constitución, que fue reformada para abrirle paso a la reelección presidencial por un periodo, que yo estoy de acuerdo con una reelección presidencial, eso sí lo digo. Un presidente que sea exitoso debe tener derecho a la oportunidad de poder ser reelegido. Y más que en estos momentos en que en República Dominicana no aparecen muchas personas con los elementos necesarios, los perfiles necesarios para ser presidente de la República. Yo creo que Danilo Medina está ahí porque hay un vacío político. Aparte de las grandes cualidades que él pueda tener como dirigente político, como hombre de Estado, que se ha demostrado que ha ido engrosando su caudal
que en el ejercicio del poder hay un vacío político y Danilo Medina está ahí porque es el único que puede llenar ese vacío político. Los demás, los pobres, andan por Belén con los pastores, están totalmente desfasados. Pero hay un tema que tiene que ver con el entramado de relaciones de poder que se da en el país y que impide que el Estado se transforme. Por eso cuando a mí me hablaban, ley de reforma de la policía, le digo, la policía no hay que reformarla, hay que transformarla. Porque ¿qué es lo que tú reformas? Lo que está funcionando y tiene alguna deficiencia. Para fortalecerlo. Para fortalecerlo, para enmendarlo, para corregirlo y reencauzarlo por los propósitos. Pero lo que es disfuncionar con las necesidades que demanda la realidad, no hay que reformarlo. Sencillamente hay que darle un giro de 180 grados. O sea, hay que poner las patas para arriba y la cabeza para abajo. Y lo que se tiene que desprender y caer al vacío, que se caiga, porque no es sostenible. Entonces, ese proceso habría que hacerlo con la policía para que dé frutos positivos. Hay que hacerlo con el Estado dominicano entero. El Estado dominicano no puede seguir funcionando como una tienda por departamentos, donde cada encargado de cada departamento dispone de la tienda a su antojo o de su visión de lo que debe ser la tienda. Una de las cosas que yo dije días antes de la juramentación del presidente Medina, y era retomando el discurso del 2012 en su juramentación, de cuando él hablaba de la famosa partitura, que esto era como una orquesta sinfónica, y digo, bueno, pero han transcurrido 4 años y hay gente que no ha encontrado la partitura todavía, ni siquiera ha dado un acorde armonioso con el resto de la orquesta. Por eso usted ve un gobierno con tantas asimetrías, un ministro de Obras Públicas exitoso, que todo el mundo le reconoce, que ha transformado el ministerio, ha reenfocado totalmente el Ministerio de Obras Públicas, un ministerio de la Presidencia que está fajado, se levantó el sistema 911, está haciendo los preparativos para instalarlo en Santiago, que debió ser responsabilidad del Ministerio de Interior, pero lo tiene que hacer el ministro de la Presidencia porque el Ministerio de Interior no está enfocado en lo que tiene que hacer. Y entonces, pero por el otro lado tú tienes un sistema de salud que no logra encajar dentro de las necesidades reales de la población dominicana, y estamos hablando de salud, y un sistema, una estructura de educación que arrancó con muchos proyectos, con la construcción de muchas instalaciones y locales, pero con un grave problema. Cuando se tomó esa iniciativa, no se habían hecho los aprestos necesarios para reenfocar la Estrategia Nacional de Educación. Daniel, se nos terminó el tiempo. Bueno. Usted sabe que aquí el tiempo vuela y conversando con usted se pasa bastante rápido. Bueno, delante de ti me gustaría que el tiempo fuera infinito, como lo es, ¿verdad? Pero infinito para poder seguir conversando contigo. Daniel Pou ha estado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias por acudir nuevamente a nuestro llamado. Bueno, Mari Carmen, usted sabe que siempre estoy a su entera disposición. Pues muchas gracias y a ustedes por escucharnos, por estar toda esta hora con nosotros, escuchando las explicaciones de nuestro invitado experto en el día de hoy. Como de costumbre, nos reencontramos la próxima semana. Esto no es un adiós, es un hasta luego, porque el próximo sábado, si Dios lo permite, estaremos de nuevo en otra entrega de su programa Foro Semanal. Por el momento, su anfitriona de siempre, Mari Carmen Rojas, se despide, agradeciéndoles su fina y amable teleaudiencia. Bye bye, feliz resto del fin de semana.